Muy bien, pues nada, agradecerte, Marcelino, que la invitación cursada por Quirolene, que nos respondiste en un minuto, lo tenemos que dejar claro. Y antes de empezar un poquito con la ponencia, quería un poquito agradecer también a Ramón, nuestro director, y a su equipo directivo, y que nos ayudan también a la organización de todo este evento y nos facilitan el día a día en el trabajo, así como a Yavi, el responsable del departamento, y a Quimets, que han sido un poco el alma mater, ¿no?, para la organización, así como todos los compañeros. Bien. Estoy un poco... te tengo que mostrar la gratitud. Te tengo que agradecer el que nos ayudes un poquito a formar a nuestros técnicos. Hoy tenemos aquí técnicos, alumnos nuestros que han sido o son exalumnos. Tenemos alumnos. Un poco el lema nuestro es también que los de antes le ayuden a los de ahora y que los de ahora también pues puedan hacer con los que vengan, ¿no? Y también la idea que ha tenido Yavi de abrir el congreso no solo a nuestros alumnos, sino a todos los entrenadores, ¿no? Entonces, después del capítulo de agradecimientos, pues arrancamos. ¿Te parece? Bien, hemos consensuado un poquito con Marcelino. Hoy tenemos el fútbol vasco más dirigido al rendimiento, y dentro del rendimiento el atleti, lógicamente, ¿no? Un primer bloque analizando un poquito la trayectoria como jugador y como entrenador de Marcelino, un poquito las inquietudes cuando aparecieron para ser entrenador. Luego otro segundo bloque, el más fuerte, un poquito pues más dirigido a su forma de trabajar, la idea de juego que tiene, un poquito cómo estructura las tareas, la pretemporada, las semanas de cómo implementa su idea de juego en lo que es las tareas de entrenamiento. Luego también un bloque más dirigido a, pues, no hay recetas, pero algunos consejos que nos puede dar a los entrenadores que empezamos o lo que sea, un poquito. Y la parte final, pues cómo ve un poquito el atleti, cómo ve un poco el fútbol vasco, ya que las jornadas van dirigidas al fútbol vasco. Bien, le hemos pedido también a Marcelino un poco, claro, en resumen, él ha estado 10 años al más alto nivel como jugador y 20 años al más alto nivel como entrenador. Claro, ahí se produce una serie de experiencias, unos aprendizajes que se convierten en un conocimiento que ellos van poco a poco cada año pues aplicando, remodelando y todo esto. Claro, esto es lo importante de las jornadas. Nosotros como profesores a ese conocimiento nos resulta difícil llegar. Entonces esto es lo que queremos un poco que nos puedas un poquito aportar. Bien, entonces, ¿qué nos podrías decir un poquito de tu trayectoria como jugador? Un poquito cómo fueron tus inicios, si solías analizar un poco el juego en esas primeras etapas. Bueno, primero, buenas tardes, arratsaldeon a todos. Es un placer para mí compartir con todos vosotros, entrenadores y personas vinculadas al fútbol, pues opiniones sin más. Este deporte que tanto nos gusta es grande porque cualquier opinión, cualquier estilo, cualquier situación puede ser válida para lograr buenos resultados, y desde mi visión pues siempre está el respeto a cada estilo, a cada idea, pues lo máximo, ¿no? Como os decía, cuando hablo de fútbol pues me gusta ser sincero y dar una opinión real de cuál es mi visión del juego en función de, bueno, pues de todos los temas que vayan saliendo aquí. Pero en ningún caso esta opinión es más válida que cualquiera de vosotros que estáis aquí presentes o de cualquier entrenador, ya sea entrenador de niños, de adolescentes o en tercera división o en segunda o en primera división. Me parece que todos tenemos es la capacidad de opinar y bueno, pues yo cuando empecé a entrenar lo que hice fue acumular ideas
y luego sintetizar aquellas que yo creía que me podían aportar de acuerdo a la idea primaria que iba surgiendo en mí, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más, empecé a jugar como de niñito en el Sporting. Tuve la suerte de escalar por todas las categorías hasta llegar al primer equipo, donde debuté en 1985. Luego estuve 4 temporadas, con suerte desigual. Al principio pues era una promesa que destacaba bastante. Debuté con 20 años, fui a la selección sub-18, sub-19, sub-20, sub-21. Luego, pues entre lesiones y que quizás pues esa promesa no se convirtió en realidad, poco a poco me fui difuminando, digamos, ¿no? Y luego, pues muy pronto, con casi 29 años, dejé de jugar. Tenía un niño pequeño, consideré que ya era mover la casa para ganar dinero para vivir, y entonces en ese momento pues dije a otra cosa. Y empecé a entrenar. Y bueno, pues me fue gustando y seguí entrenando. Como entrenador, pues tuve, digamos, una historia que puede servir, que siempre explico y que creo que he visto cómo se fue desarrollando mi trayectoria profesional, tuvo una influencia grande. Al poco dejar yo en mis últimos 2 años como jugador del Elche, pues aproveché a sacar el nivel 1 y nivel 2, porque bueno, en esos últimos años ya me surgían y analizaba pues entrenamientos, partidos, cómo jugar, lo que me proponía y me decía el entrenador que en suerte me tocaba. Y entonces pues fue dejar el fútbol y como tenía el nivel 2, que por entonces, no sé si ahora se puede entrenar en tercera división, pues tuve una propuesta de la Altad de Villaviciosa para entrenar en tercera. Y estuve 2 semanas entrenando. Y joder, yo pensé al principio que era muy sencillo, porque bueno, estaba en la otra parte, ahora me pongo aquí, me dirijo a todos, esto está chupado. Y que va, no pude. Me veía inseguro en la comunicación, en las tareas, en la forma de transmitir, y dije, no estoy preparado. Y entonces empecé a entrenar al juvenil. Y estuve entrenando a juveniles 2 años porque creía que iba a ayudarme a formarme y a coger pues una naturalidad que siempre tienes que desarrollar cuando diriges a un grupo de personas, y a la vez pues ir adquiriendo conocimientos. Ahí es donde os decía anteriormente que leí mucho, vi mucho, empapaba libros, hacía tareas, pues las iba modificando de acuerdo a si lograba o no lograba los objetivos propuestos. Algunas no las utilizaba más porque no me gustaban, pero en todo ese proceso de 2 años como entrenador juvenil creo que me sirvieron de mucho, a la vez que era la idea de dirigirme a un grupo y desarrollar pues una serie de ideas, transmitirlas sin estar de forma que la otra parte me entendiese y sin yo estar dudando, ¿no? Y luego pues me surgió la posibilidad de entrenar otra vez en tercera división y bueno, pues nos salió bien la cosa, porque el primer año nos metimos en playoff, el segundo año quedamos campeones y ascendimos, y luego pues tuve ahí 2 añitos donde no pude entrenar porque en ese proceso pues antes el tercer nivel había que hacer un selectivo primero, luego ir a un nacional. Luego recuerdo que me tocó una huelga porque no se estaba de acuerdo con ese selectivo, hasta que luego ya se hizo en cada comunidad autónoma, y eso me llevó un proceso de 2 o 3 años. Luego pues empecé a entrenar al filial del Sporting. Luego pues lo que siempre tenemos que necesitar, ¿no? Un empujón de una persona que confía en ti. La tuve y bueno, pues a partir de ahí ya una trayectoria pues creo que bastante buena a nivel profesional, tanto en segunda división como en primera. Uh-huh. Muy bien. En alguna otra ponencia te he escuchado un poco, en algunos de nuestros alumnos están en esas etapas que probabas ejercicios, probabas esto, probabas tareas, probabas pautas.
Eso lo hiciste y fue algo positivo para tu formación realmente, ¿no? El aplicar todas estas ideas que tenías. Bueno, esa es la idea con la que partimos. Yo creía en el inicio, creí después y creo ahora que la organización es la parte esencial del juego. Pero hay muchos compañeros que no piensan eso y que para mí es muy, muy, muy respetable. Pero como yo me crié, digamos, como entrenador en esa idea, pues la llevé a la máxima expresión posible dentro de mi capacidad. Y ahí pues sí que tenía que buscar tareas donde en todas las fases del juego pues encontrar a la organización como el punto de partida. Bueno, pues este es un deporte colectivo. Mi experiencia me dice que la organización, el equilibrio y las funciones claras de cada futbolista en su posición, de acuerdo a un grupo o un equipo, hacen mejores a cada uno de los futbolistas. Y a partir de esa idea prioritaria, pues bueno, fuimos creciendo y claro, pues tienes que ir elaborando tareas, viendo si cumples objetivos o no, de acuerdo a lo que planeas de principio, y luego pues ir modificando las pautas para que esa secuencia de acciones se repita lo máximo posible, porque bueno, yo creo que la repetición es una parte importante para lograr los automatismos colectivos necesarios. Marce, otra pregunta aquí. En la parte inicial de tu carrera como entrenador, ¿cómo va surgiendo esa idea de juego? Esa idea se ha ido modelando de tu etapa de entrenador, de tu etapa de cómo sentías tú el juego. ¿Cómo se fue modelando todo eso? Yo para mí, cuando estaba jugando y después cuando empecé a entrenar, había un equipo que quedaba así en la televisión viéndolo y además bueno, tuve la suerte también de jugar contra ellos y me parecía, y dice, joder, es que iba para aquí, iba para allí y no encontraba ninguna posición tan cómoda para jugar. Digo, estos cabrones, perdón, ¿cómo lo hacen? Que era el Milan de Saki. Y entonces para mí esa era una máquina perfecta. Luego pues con el paso del tiempo hubo muy buenos equipos, los hay. Bueno, quizás el Barça de Guardiola fue la otra, digamos, esencia, con un fútbol o con una idea en algunas cosas semejantes, en otras bastante diferente. Pero bueno, yo fui creciendo y esa idea era la que me hacía, pues bueno, me ilusionaba, cómo podremos llegar a esto. Bueno, pues leí todo lo que pude referente, vi vídeos, recogía información y lo intentaba aplicar, ¿no? Con sus variantes, como es lógico, porque lograr aquello me parece muy difícil, pero bueno, aproximarse lo máximo posible. Y entonces a partir de ahí surgen pues las tareas, los objetivos y una idea de juego. Muy bien. Pones mucho el acento en el trabajo colectivo y la organización. ¿Nos podrías un poco comentar un par de ideas sobre el trabajo colectivo y la organización? ¿Qué entiendes tú por trabajo colectivo como organización? Bueno, ¿qué entiendo? Yo, mi tarea entiendo que es conseguir que cuando nuestro equipo sale al campo desarrolle, de acuerdo a sus conceptos y conociendo al rival, aquellos criterios de juego que le permita ser superior y, si tiene acierto, ganar el partido. Partiendo de una idea donde el concepto zonal es prioritario, donde la defensa de 4 me gusta mucho más que la de 5, donde de acuerdo a los jugadores que tienes en la plantilla en medio campo, pues tenemos que intentar conseguir el suficiente equilibrio entre el juego combinativo y la transición y el juego rápido con progresión, y donde de los delanteros de los que dispones, pues adaptarlos a esa idea con el fin de llegar las máximas veces posibles a zona de finalización y sobre todo al área,
y bueno, y luego si tienes muy buenos jugadores, pues normalmente metes más goles. Y luego pues en el aspecto defensivo, en función también de los futbolistas, pues alternas situaciones de presión más alta o más en repliegue, porque lo que prima es la eficacia. Y bueno, pues ahora tenemos los datos suficientes para ver dónde el equipo, aparte de la visión que hacemos de cada partido y el análisis que hacemos de cada partido nuestro, pues también tiene los números concretos donde el equipo resulta eficaz en base a las ideas de juego que transmites y que entrenas. Y entonces, pues bueno, pues vas alternando. Yo tampoco digo, pues esto hay que hacerlo así y lo tenemos que hacer así, porque si vemos que ese equipo no tiene eficacia. Normalmente para eso está la pretemporada, si puedes disponer de ella, o los entrenamientos por semana, si tienes semanas completas. Y bueno, pues vas viendo dónde es eficaz, percibiendo dónde el jugador se siente cómodo, que creo que es una parte muy, muy importante. Cuando digo cómodo es seguro de sí mismo y de lo que desarrolla en el campo. Y bueno, pues esto es una mezcla, ¿no? Creo que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para adaptarnos a los futbolistas, y dentro de esa idea básica que tienes y que crees saber cómo entrenarlos, seguro que hay otras mejores, pero al menos con una coherencia cada día, pues permitir objetivos de rendimiento lo más importantes posible. Bien, hay otra cosa que sueles también comentar, es que te gustan jugar con dos delanteros, que es algo un poco... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves este tema? Bueno, ¿cómo lo veo? Yo creo que siempre tengo en la cabeza cómo son esos dos delanteros. No son dos nueves, no. A mí particularmente creo que me gusta más la velocidad que el jugador, ¿no? Referencia estático y de juego de espaldas, porque creo que el fútbol tiende a eso, ¿no? Pero es paradójico que pensamos, si nos ponemos o hacemos una reflexión, que normalmente los equipos cuando pierden ponen más delanteros. Y normalmente pasas de jugar con uno, ya sea con pues un 4-3-3 o 4-1-4-1 o 5-4-1 o 5-3-1-1, bueno, lo que sea. Pero luego si vas perdiendo pones dos delanteros. Y entonces yo la pregunta que me hacía desde el inicio, digo, jolín, pues si tengo que esperar a ir perdiendo para jugar con dos delanteros, ¿por qué no los pongo de principio? ¿Logro equilibrio jugando con dos delanteros? Pues creo que sí, que logro equilibrio, que somos capaces de lograr automatismos suficientes para, si jugamos en inferioridad en medio campo contra, en teoría, 5 centrocampistas, 4 contra 5, pues creo que somos capaces de entrenar movimientos de los jugadores para por dentro no quedar superados fácilmente. Y entonces, pues bueno, pues digo, pues luego siempre tengo dos delanteros, que en cualquier sistema, todos los sistemas tienen puntos a favor y puntos en contra, pero en muchos casos me permite jugar situaciones de 2 contra 2 cerca del área rival, o en situaciones de transición. Y entonces, pues bueno, si tenemos un futbolista que se descuelga bien, que enlaza bien, y que a la vez tenemos otro jugador con buen juego al espacio, pues seremos capaces en transiciones ofensivas de generar situaciones de peligro. Y si atacamos contra un equipo ya jueguen diferente o más o menos replegado, también si tenemos dos delanteros en la zona donde se meten el 80% de los goles, pues casi siempre tendremos dos futbolistas mínimo que llegan a esa zona con posibilidades de remate. Bueno, pues de esa idea inicial, pues intentamos buscar, repito, automatismos para no encontrarnos en situaciones de debilidad. Y considero que defender con 8 futbolistas es suficiente para contrarrestar a cualquier rival si tenemos los suficientes mecanismos defensivos ordenados y luego la suficiente calidad individual para resolver situaciones individuales. Sí. Bien, nosotros en clase, por eso estos matices, se me ha olvidado comentarte que en clase llevamos 5 años con una metodología por proyectos. Entonces, en el primer nivel es un poco para describir un poco el perfil, ¿no?, de los alumnos.
En el primer nivel ellos tienen que grabar sus partidos y sus entrenos, ahora en pandemia, ¿no? Ahora en pandemia les damos vídeos de primera, pero si no, si tienes un juvenil o un cadete o lo que sea, graban sus partidos y tratan un poco de ir analizando el juego, los principios, los fundamentos, y tratar esos conceptos y metiéndolos en los ejercicios. Esto en primero. En el segundo nivel ponemos más el foco en el modelo de juego, esa idea que nos estás ayudando un poquito a describir y a plasmarla un poquito, los diferentes momentos, los automatismos y eso en el segundo nivel. Y en el tercer nivel ya hacen hacen una serie de proyectos anticipándose a lo que pueden encontrar en los equipos que puedan entrenar, anticiparse a esa realidad, y en el tercer nivel ya pues hacen un análisis propio, pues como si fuesen analistas con 4 partidos de propio, identificar un poquito el modelo, análisis de rival, hacer un planteamiento de partido, hacer una semana de entrenos. Y otro de los puntos fuertes que queremos nosotros es que tratamos de que casi llegando a un 50% de las horas lectivas, hacerlas en campo. Entonces esto es un poco el perfil, y tus ideas nos sirven tanto para los de primer nivel, segundo nivel, un poco todo. Eso quería también un poco comentarte. Bien. Vamos, si quieres, ahora un poquito. Hay otra palabra que sueles emplear mucho también, es ser competitivos. ¿Qué es para ti ser competitivo? Hoy en día. Ser competitivo es ser ganador. ¿Se me oye? Para mí es ser ganador. Teniendo tu equipo que sientas que tiene identidad. ¿Qué nos sucede? La mayoría de los entrenadores, la mayoría, no tenemos 10 jugadores, no tenemos Messi, no tenemos Cristianos, no los tenemos. Porque si tienes esos futbolistas sabes que siempre vas a estar en el partido con posibilidades de ganarlo. Siempre, independientemente de que tengas una organización mejor o menos buena. Pero para mí ser competitivo es que el equipo durante los 90 minutos sea capaz de ganar al rival y demuestre aquello que trabaja por semana, de forma que compite de tú a tú, y que tú dices, este es nuestro equipo. Esto se ve referenciado, plasmado lo que trabajamos durante la semana. Y tenemos posibilidades de ganar a cualquiera. Con diferentes argumentos, unos u otros, pero somos capaces, a través de un trabajo en un juego colectivo, tener opciones de ganar a un equipo mejor. Y eso es lo que tenemos que, creo que, intentar los entrenadores, porque cuanto más calidad luego tengamos, pues todo eso se ve aumentado. Yo, para mí es eso, ¿no? Ser competitivo, ¿no? Muy bien. Vamos ahora, si quieres, un poco a la hora de aterrizar a un club. Es decir, esta experiencia que has tenido tú, estos 30 años, ¿no? 10 de jugador, alto nivel, 20 como entrenador. Vamos a hacer un poco el ejercicio de, vamos a aterrizar a un club. ¿Qué aspectos soléis analizar como cuerpo técnico? Por siempre en tus declaraciones hablas de cuerpo técnico, Bueno, nosotros tenemos ahora la suerte de tener un cuerpo técnico amplio. En primera división hay muchas personas alrededor del entrenador. También considero que sin ellas es imposible desarrollar una buena labor. Pero yo, cuando empecé a entrenar en aquel equipo que era de tercera división, primero en juveniles, pues tenía una persona que me ayudaba, más o menos capacitada, un preparador físico que me asesoraba, y yo pues iba a recoger los balones, iba a regar el campo de arena para que estuviese en las mejores condiciones posibles para entrenar. Intentábamos tener balones de Adidas de los buenos, 7 u 8, caían, repito, a un río, iba por ellos. Que bueno, no es importante también recordar aquellos inicios que no fueron nada sencillos, pero que creo que a la vez me educaron de forma muy positiva, ¿no?
luego, a partir de aquí, pues tú intentas siempre, ahora como tienes un cuerpo técnico muy amplio, tenemos que analizar. ¿Qué es importante a la hora de llegar a un equipo, considero? Lo más importante es analizar la plantilla y ver que esa plantilla tiene la suficiente capacidad para desarrollar tu trabajo. Luego, pues si llegas en pretemporada, tendrás la posibilidad de, y nosotros siempre lo plasmamos, de tener una incidencia y una responsabilidad en lo que es la confección de la plantilla. A la hora de no de elegir los nombres de aquellos futbolistas que deseamos incorporar, pero sí de los perfiles necesarios, complementarios con los que ya están y consideramos importantes para desarrollar la idea de juego que queremos plasmar. Luego hay otra cosa que considero que es muy importante, y es que ese estilo, esa idea, esa identidad que tienen los equipos en función de cada entrenador y su cuerpo técnico, sean acordes al equipo que te llama. Entonces creo que eso produce una adaptación muchísimo más rápida. Si la filosofía y la idea de ese equipo, lo que acepta la afición, pues es un juego determinado, un estilo determinado, pues si es un estilo rápido, intenso, con llegadas, o es un estilo de posesión llevado al límite y donde el público acepta eso, que bueno, pues hay públicos que lo aceptan y otros pues menos, pues creo que es importante. Para nosotros siempre lo hemos tenido en cuenta, ¿no? Y luego pues hay que saber decir que no. Hay veces que nos llamaron de clubes importantes, que no nos ofrecieron las condiciones de trabajo que considerábamos óptimas para tener éxito, o que nosotros considerábamos que podíamos tener éxito, y dijimos que no. Y una vez que dije que sí, sin estar convencido, me llevó al fracaso. Entonces, si antes ya dudaba de esa situación, cuando lo compruebas in situ que es así, pues entonces un año más. Destaco que es la segunda vez que en la etapa esa de juvenil, que dijiste que no, que hiciste un paso atrás, y en estas decisiones que son claves, fundamentales, o sea, para entrar o no entrar también, o sea, que hay que ser un poco analítico, ¿no? Estoy percibiendo a la hora de tomar estas decisiones, ¿te refieres? Pensarlas un poco, ¿no? Sí, yo normalmente cuando más, casi podría utilizar la palabra miedo, no lo suelo tener, pero salvo la muerte, pero cuando realmente me muestro indeciso es cuando estoy sin trabajar. Y bueno, pues hasta ahora siempre tuve bastantes opciones de trabajo, pero elegir y acertar no es sencillo. No es sencillo, y más cuando si decides empezar a mitad de temporada. Bueno, es así. ¿Por qué? Pues porque tienes que intentar acertar. Una vez que estás fuera de trabajo, tienes que decir, bueno, pues tengo que ir aquí y acertar. También en la mayoría de los casos, pues acertamos, y fue producto de eso, de tener una idea clara, de analizar muy bien los futbolistas. Como también antes comentábamos, pues ahora tenemos los suficientes datos para poder acceder. Sabemos en nuestros momentos de máximo éxito los perfiles de futbolista en cada zona del campo y qué parámetros debían de tener a un muy buen nivel. Y bueno, pues si tienes muchos de esos y necesitas completar la plantilla con otros pocos y el club te lo permite, pues entonces creo que es el momento de dar el paso adelante. Ahora estás un poco analizando para el año que viene, pero ¿cómo soléis, qué ideas nos puedes transmitir de haber confeccionado 20, bueno, colaborar en la confección de las 20 plantillas estas? ¿Cómo soléis hacer los 2 jugadores por puesto? Todo este tipo de cosas, ¿cómo las diseñáis un poquito? Bueno, a ver, aquí en el Atleti es diferente a todas las experiencias anteriores. Mucho más fácil o mucho más difícil, como se quiera ver, ¿no? Para el entrenador mucho más fácil, porque este verano me lo voy a pasar sin comerme la cabeza mucho, ¿no? No tienes que estar pensando de si incorporar aquella otra opción. Bueno,
pero en otros equipos no es sencillo y a la vez, pues bueno, tienes que ir siempre de la mano con el director deportivo. Siempre. Yo siempre creo que 4 ojos ven más que 2. Y entonces hay que siempre analizar, reflexionar, concretar y escuchar. Y luego, pues, de todo, digamos, ese cóctel surge una decisión final, que luego, pues, la Comisión Económica o el club podrá, pues, decir, bueno, pues puedo traer a este futbolista o no puedo, y si no, pues mirar otro jugador en el mercado de unas características similares, con un costo inferior al que creíamos, ¿no? Porque nosotros los entrenadores es difícil que vayamos a la última opción. Siempre intentas fichar el mejor posible, porque también os digo, y bueno, y seguro que lo sabéis, pero a mí os lo digo porque también es otra experiencia que tuve. En algún momento, bueno, no sé si 1 o 2, se me olvidó que el fútbol es de los futbolistas. Y creía, sobre todo en mis inicios, que con trabajo, porque nos había ido muy bien al principio, que con trabajo pues se solucionaban todos los problemas. Y el fútbol sigue siendo de los futbolistas. Entonces, si tienes un material humano y profesional muy bueno, son las mayores garantías que puede un entrenador para lograr el éxito. Sí que necesitamos de los futbolistas. No, necesitamos pero imperiosamente. Imperiosamente, ¿no? Yo todavía no conozco entrenadores que metan goles, ¿no? Entonces, pues, que es al final lo que te da ganar, ¿no? Bien. Ya hemos confeccionado, ya hemos analizado el hecho de entrar en el club, ya hemos un poco indagado sobre la plantilla. Y ahora, de cara a implementar ese estilo de juego tuyo, ¿esto cómo lo hacemos? ¿Los jugadores no se adaptan a nuestra idea? ¿Es un poco mixto? ¿Cómo soléis funcionar? Nosotros intentamos siempre aplicar trabajos donde las tareas están pautadas de acuerdo a lo que queremos que los jugadores desarrollen en el campo, en todas las fases del juego. Y normalmente, pues después de cuando llegas con una plantilla, intentas hacer unos movimientos que quieres que hagan, ya sea en oposición, pero nosotros vamos rápidamente a jugar con oposición. Y a través de esas pautas, pues intentamos aplicar ejercicios para que los futbolistas pues adquieran unos conceptos de juego, de funciones en el puesto, de cómo queremos que cada grupo se mueva en el campo en las diferentes fases de juego, y a partir de aquí pues plasmar, repito, ejercicios. Con no siempre el mismo ejercicio, pero sí ejercicios semejantes, donde a veces el futbolista pues puede parecerle que es diferente, pero realmente el desarrollo es muy similar y el objetivo el mismo. Nosotros somos mucho de trabajar siempre con organización, siempre, y jugar contra cero lo justo, muy lo justo, y luego pues bueno, pues ver, intentamos trabajar todo. Cómo iniciar contra un equipo que presiona alto, cómo generar juego contra un equipo en bloque medio, cómo finalizar acciones. Luego es verdad que a medida que bueno, pues ya pasas la pretemporada y llegas a la competición, pues siempre en esas tareas hay un componente de aplicación de nuestros criterios, y a la vez los unimos a lo que nos vamos a encontrar y cómo vencer al rival, ¿no? O cómo contrarrestarlo. Y bueno, los jugadores suelen decir que los entrenamientos están bien, ¿no? No se aburren, que son intensos, que son didácticos, que ven que hay una evolución en lo que es en la toma de decisiones. Y bueno, pues si cuantas más decisiones correctas tomemos, mejor va a ser el equipo. Yo me acuerdo de tus etapas en Santander, Zaragoza, esta última de Valencia, y al hilo de lo que estábamos comentando de un poco el tipo de tarea, la transferencia de esas tareas.
yo, el recuerdo, son muchos años, han pasado muchos años, Santander, Zaragoza, todo esto, pero que soléis armar los equipos muy rápido. En el Valencia también, rápido, o sea, rápido quiere decir octubre, eso quiere decir que hay una transferencia grande del trabajo y de la organización. Esto es una idea de Es que lo intentamos, es que además lo intentamos y no tenemos otra forma que no conseguirlo, porque si vas a un equipo como el Valencia y los primeros 5 partidos ganas, igual estás en la calle. Entonces tienes que ganar. Y para ganar pues tienes que dar prioridad a lo que ves. Nosotros nosotros llegamos a un equipo y no vamos por el libro, de decir, bueno, pues en la página 1 el primer día toca esto y el segundo día toca esto. Nosotros entrenamos, vemos cómo va evolucionando el equipo y vamos insistiendo en aquellas tareas para aplicar aquellos conceptos que vemos que tienen más dificultad de asimilación. Y pues con unos equipos nosotros empezamos a iniciar el juego, con otros empezamos a presionar alto, con otros pero no hay un estereotipo, una base de cómo empezamos a trabajar y cuáles son o cuál es la progresión de ese trabajo, sino que analizamos, repito, cómo vemos al equipo y qué es lo más necesario, porque ahora el 15 de agosto, pero al final, bueno, pues siempre no nos gustan las pretemporadas muy largas y siempre sobre 5 semanas tenemos que preparar el equipo para competir la primera jornada. Sabemos que no va a estar al máximo nivel, pero sí con los criterios suficientes para jugar ese partido e intentar ganarlo. Luego, pues, los entrenadores ahora a nivel profesional tenemos una dificultad añadida en los últimos años, que la confección de las plantillas normalmente es bastante tardía y bueno, pues muchas veces empiezas con una serie de futbolistas con los que sabes que no vas a contar, pero que están ahora entrenando allí y eso tampoco es sencillo. Para un entrenador lo ideal es tener la plantilla confeccionada lo antes posible, pero a la vez sabemos que normalmente no ocurre hasta el 31 de agosto y en el mejor de los casos, pues si podemos contar, entrenar y trabajar con aquellos futbolistas que realmente, sabiendo su situación, nosotros sabemos que vamos a contar con ellos, es mucho mejor. Pero bueno, no, en ese sentido no somos teniendo, a lo mejor es paradójico y resulta un poco chocante. Dice, joder, este tío nos está contando una película de puta madre, nos dice que confía en la organización y luego nos dice que no tiene una secuencia de trabajo para buscar esa organización, pero yo os digo que es la realidad de lo que hacemos, ¿no? Bien. En las experiencias que has tenido con temporada iniciada, ahí habéis ido más un poco a plasmar las ideas vuestras, os daba como más seguridad que... Sí, siempre. Sí. Vuelvo a lo que íbamos al inicio. No entiendo el fútbol sin organización. Creo que si nos basamos todo en respuestas individuales estamos expuestos a la calidad y a la fantasía y al acierto de ese futbolista. Y entonces yo me comería por dentro si tengo esa sensación en el banquillo. Lo antes posible tengo que tener la sensación en el banquillo de que nosotros dominamos, o yo por lo menos yo tengo que dominar ese partido. Lo tengo que dominar en mi mente. Tengo que saber dar respuestas al juego en cada momento, en cada situación según se vaya desarrollando. Y entonces para eso es indudable que nuestro equipo tiene que saber a qué juega. No totalmente desarrollado, pero sí pues progresivamente cada vez mejor. Solamente esta es la tercera experiencia que tengo iniciando un proyecto a mitad de temporada. Y bueno, creo que en líneas generales las 3 fueron bastante exitosas, pero recuerdo una con Villarreal que entrenamos un lunes, estuvimos toda la semana entrenando y vamos al primer partido y perdimos 5-0. Y
cojones, pues cuando salimos del vestuario y vi a los dirigentes con una cara de la leche, pues dirían, joder, ¿para qué trajimos a este petardo? Pero luego la verdad es que fuimos mejorando y logramos ascender, ¿no? Con una diferencia que teníamos de 8 puntos en contra, que era en la experiencia del Villarreal. Luego la otra experiencia que tuve era más sencilla porque fue con el Racing de Santander en mi segunda etapa y bueno, pues teníamos un porcentaje muy importante de la plantilla que ya habíamos tenido 2 años antes y entonces pues bueno, confiaban mucho en nosotros y entonces pues era bastante sencillo. Y luego pues tuve esta, que también pues fue un poco inesperada la adaptación que estos futbolistas tuvieron a nuestras ideas, la aceptación y por supuesto el recibimiento que nos dieron, que es muy de aplaudir, de agradecer y que siempre estaremos agradecidos. En estos momentos, ¿la semana cómo la organizáis un poquito? La semana, o sea, es decir, ¿viene información del partido anterior? ¿Y cómo? Bueno, aquí tenemos que distinguir y que hay una grandísima diferencia entre si vamos a jugar partido a mitad de semana o no. Esta es una diferencia a la hora de entrenar muy grande, porque tienes que entonces valorar dentro de ese microciclo, si cabe, siempre, valorar las cargas de trabajo, que siempre lo hacemos, pero muchísimo más cuando hay un partido a mitad de semana. Digamos que una semana tipo también depende un poco de si va, que ahora con todo este tema de las televisiones también varía bastante, porque unas veces son 5 días, otras son 6, otras son 7 y otras son 8. No, pero si hay una semana de 7 días, pues nosotros el primer día solemos hacer un trabajo pues en 2 grupos, los que jugaron y los que no jugaron, con tareas unas de recuperación para los que jugaron, participaron más minutos, y con otras para los que no jugaron, que normalmente pues suelen ser unas acciones de espacio reducido, finalizaciones o situaciones de individuales de ataque y defensa. Y luego empezamos a trabajar el miércoles. Esos trabajos del miércoles vienen cuantificados por el preparador físico en cuanto al microciclo que nos toca desarrollar. Y entonces pues nosotros plasmamos. Aquí hay también una diferencia que también sí yo os aconsejaría, ¿no? Que es que nosotros íbamos trabajando juntos, mi ayudante y el preparador físico y yo pues casi 20 años. Entonces pues las tareas están muy cuantificadas ya, pero siempre hay una serie de conceptos a trabajar. Estos conceptos vienen analizados desde el punto de vista del análisis de nuestro equipo y aquellos puntos que creemos que es necesario priorizar en el trabajo para mejorar. Luego a la vez... Por ejemplo, un concepto, para aterrizar un poquito más, un concepto para... Defensivo. Lo que te parezca. Os hemos visto... pues vimos que tenemos... Es que depende del equipo. Vemos que en este partido que jugamos en nuestro campo contra un rival que nos hacía presión en bloque medio, tuvimos muchas dificultades para vencer esa presión, para buscar su espalda, para buscar situaciones de progresión, porque el rival nos presionaba con 2 y entonces para ya encontrar una supernumérica iniciación, para generar espacios de progresión por dentro o por fuera. Y entonces plasmamos una tarea. En esa tarea buscamos una solución. Pues ¿Eso te viene del partido anterior? Sí. ¿O eso te viene del partido anterior? Eso viene del partido anterior. Y entonces creemos que tuvimos una dificultad importante. No generamos fútbol suficiente contra un equipo que nos presionaba en bloque medio y tenemos que darle soluciones. Analizas, ¿por qué no le dimos soluciones? Pues porque el posicionamiento de los pivotes no fue correcto cuando los centrales tenían el balón, porque los centrales no tuvieron la suficiente pausa y fijaron al rival para generar superioridades numéricas intermedias a través con los pivotes o con los laterales o con los jugadores de banda.
Bueno, pues tenemos que generar, si el rival nos presionaba con 2, ¿cómo salimos o cómo hacemos un 3 contra 2? Para encontrar, pues por un lado o por otro, situaciones de progresión o buscar el pivote por dentro. Bueno, pues entonces plasmas una tarea, marcas unas zonas y haces un ejercicio. Después, cuando llevamos X tiempo que viene marcado por el volumen de trabajo requerido por el probador físico, nosotros siempre entrenamos con todos los futbolistas por igual. No hacemos nunca distinción entre titulares y suplentes, y entonces todos los jugadores pasan por nuestro equipo, que es lo que consideramos importante para intentar buscar esos criterios y lograr los automatismos. Y bueno, pues es lo que hacemos, ¿no? A la vez, luego plasmamos otra tarea donde tuvimos problemas o llegamos bien a zona de área, pero luego ahí pues no fuimos capaces de tener finalizaciones, de buscar ahí situaciones individuales o situaciones de asociación para llevar el balón al área con posibilidades de gol. Pues plasmamos otra tarea diferente. Bueno, pues tuvimos un problema defensivo, vamos a poner centros laterales, que tuvimos aquí un problema, tenemos en el Athletic grande, y tenemos que trabajarlo. Y bueno, pues entonces planteas otra tarea para esos días principales, donde y muchas veces te coincide, tenemos que defender bien los centros laterales, y además es que el equipo al que nos vamos a enfrentar el próximo domingo, una parte importante de su juego de ataque, pues tiene una clara influencia ese tipo de acciones, y tenemos que buscar pues tareas donde las máximas veces posibles, en el tiempo que nos marca el preparador físico, se repitan esas secuencias y ofrecerle a los futbolistas soluciones. Yo respeto muchísimo, como dije, cualquier idea, cualquier estilo y cualquier forma de entrenar. Pero sí que os digo que mi experiencia me dice que el descubrimiento guiado es insuficiente para tomar decisiones acertadas a las diferentes situaciones de juego. Y los futbolistas, incluso en primera división, necesitan explicaciones, correcciones en situaciones de juego concretas para explicarles cómo deben definir o cómo deben solucionar esa situación. Y bueno, pues nosotros somos bastante de todo nuestro cuerpo técnico de plasmar tareas donde se desarrollen esas ideas las máximas veces posibles, y también a la vez hacer las correcciones que consideramos oportunas para dar una mayor solvencia a las mismas. Esas soluciones, ¿cómo las hacemos? ¿Parando el ejercicio, con un visionado, hablando, conversaciones? ¿Cómo lo podéis? Nosotros particularmente alternando todas las opciones. Creo que en el momento es importante hacer la corrección, muy importante. Dependiendo de la importancia de la misma, puedes parar o no parar, pero no somos de parar mucho. De parar, ¿no? Ya. No, porque si vamos parando cada acción o parando cada poco, parando, el futbolista desconecta. Y nos interesa buscar objetivos de trabajo en todos los aspectos, en el físico, ya sea a través de los metros recorridos y el ritmo de juego, y luego también futbolísticos. O a veces que hacemos entrenamientos específicos por líneas con oposición, donde ahí sí que la corrección es un poco más detallada y hay más pausas. En todo caso, el visionado es lo mejor. Que el futbolista se vea, y ahí pues también tienes que ser concreto en la explicación y el porqué. Y lo que es más importante, no entrar en contradicción con un tipo de situación de juego similar, dándole una información diferente a la que en un u otro momento le das. Ya.
Nuestros alumnos también, sobre todo en tercer nivel y en segundo, hacen entrenamientos específicos. ¿Eso es cuando los insertáis al final, al principio de la sesión? Aparte... Bueno, pues... pero ahora has dicho jugada, de forma con oposición, ¿no? Sí, eso. Bueno, pero por ejemplo podemos hacer acciones de defensa de centros laterales con dos grupos defensivos diferentes 48 o 24 horas antes de la competición sin ningún problema, manteniendo pues los descansos que el preparador físico me marca. Entonces, bueno, pues necesitamos realizar esta acción o suma de acciones durante 40 segundos o 45 segundos máximo de trabajo, y esto implica luego pues un minuto de recuperación o 45 segundos entre la explicación y el cambio de futbolistas, porque ahí sí que ya estamos trabajando algo concreto en unas situaciones que podemos basar de igualdades o inferioridades numéricas más amplias o menos amplias, y en un espacio concreto X, pues bueno, como tenemos, repito, desde el punto de vista físico contabilizado esos esfuerzos, pues bueno, podemos hacerlas sin ningún problema. Sí, con un nivel organizacional alto y con las pausas... Bueno, si un cuerpo técnico de primera división somos 6 o 7 y encima fallamos la organización, entonces es para decir, esto no tiene ni idea, ¿no? Porque bueno, hay cosas en las que no podemos fallar. Cuando estás solo con 20 y pico, pues bueno, creo que por parte de los jugadores también entra ese grado de aceptación, de decir, joder, este está solo aquí para todo. Pero nosotros somos, a veces, somos casi o bastantes de gris, no tantos como de azul, pero unos cuantos, situados además que nos intentamos posicionar en zonas concretas para luego pues dar una información a los futbolistas. Repartís un poco funciones o miradas, ¿no? ¿También? Sí. Bien, ya nos has anticipado antes recetas para los entrenadores, independientemente el grupo que tenemos es heterogéneo, fútbol base, tal, lo que sea. ¿Algún consejo nos has dado también? ¿Qué podríamos un poco, experiencias que has tenido, ya nos has comentado, ya nos has adelantado alguna, de cara a que nosotros también desde Quirolania solemos decirle que esto es un oficio, entonces hay que cogerlo con seriedad, con rigor, si es que disfrutas de esto, claro, si no disfrutas es otra cosa. Hombre, yo creo que es muy importante. Si no tienes pasión, si no disfrutas con lo que haces, es muy difícil. Es muy difícil porque enfrente tienes unos jugadores que a nivel profesional, mi experiencia es que te están analizando constantemente. Y entonces, si no tienes pasión, no demuestras pasión. Si no tienes ilusión, no demuestras ilusión. Si eres un triste, demuestras tristeza. Si estás de mala leche todos los días, pues los jugadores dicen, este soso pues no está tocando las narices. Entonces yo creo que ahí es importante pues que el entrenador demuestre, no sé, una serie de valores que quiere que sus jugadores expongan en el campo. Entonces, claro, si dices, venga chavales, alegría, entonces pues dices tú, pero pide alegría a este y mira cómo nos lo dicen, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que en eso sí que intentamos que el futbolista se encuentre en cada día lo suficientemente activado, animado para desarrollar su trabajo, que a la vez es un sueño de niño, y que no pierda esa visión. Nosotros intentamos recordársela a menudo. De niño querías ser futbolista, ahora lo eres. No te olvides de ese sueño, que es muy importante para luego desarrollar tu faena cada día. Muy bien, para ir un poco con la recta final, Marcelino, ¿cómo estás viendo el fútbol vasco? Ya que un poco el Congreso va dirigido, ahora que estás ya dentro del fútbol vasco, ¿cuál es tu impresión? El fútbol de rendimiento, ¿no? Que es el más cercano a tuyo, vamos. Bueno, yo creo que el fútbol vasco tiene
una filosofía, una forma muy concreta. Yo recuerdo cuando jugaba en el filial del Sporting y venía a jugar aquí, en segunda división B. Luego vine a jugar en primera. Luego fui entrenador del Sporting B y jugaba también aquí en Euskadi contra equipos en segunda B. Y luego, pues, como entrenador de segunda o primera división. Entonces, a mí siempre me gustó mucho. ¿Por qué? Porque es un fútbol de ritmo, de intensidad, de juego más o menos directo. Creo que en diferentes etapas puedo pensar que demasiado directo, cuando digo demasiado directo digo demasiado juego largo y segunda jugada, pero eso son apreciaciones, son matices personales, que no tienen tampoco nada más que una opinión. Pero, joder, a mí siempre me costaba mucho. Cuando era jugador, pues me incomodaba, y cuando era técnico me seguía incomodando. Bueno, pues ahora digamos que ha cambiado un poco, ¿no? Y creo que manteniendo ese alto nivel competitivo, y así, bueno, pues lo demuestra en todas las categorías, ¿no? Tenemos que recordar que hasta esta semana en primera división había 4 equipos de Euskadi, 4 equipos. Es muy difícil. Muy difícil, ¿eh? Euskadi, bueno, y Osasuna, ¿no? Alavés, Eibar, el Real Sociedad Atlético y bueno, y luego Osasuna. Muy difícil. Muy difícil, sí. Entonces, todo eso te iba a decir dónde está el nivel competitivo. Está ahí. Vemos ahora y de segunda B a segunda A suben 2 equipos vascos. Y bueno, pues desgraciadamente el Bilbao Athletic no lo consiguió, pero también estuvo ahí. Muy cerca, en una prórroga y bueno, pues porque al Burgos, al ser campeón, pues gozaba de esa ventaja que siempre en un tramo final es importante. Entonces, en ese ámbito, yo creo que es súper competitivo y luego pues muy dinámico, ágil, rápido, intenso. El balón suena bien. El balón cuando entrena suena. Y cuando suena el balón es que el balón va fuerte. Entonces, pues a mí me te gusta, ¿no? Sí. Te atrae, ¿no? Sí. Muy bien. Para dar paso un poco ahora a las preguntas del público, ¿qué idea tenías sobre el Athletic y hay algo que te haya llamado la atención? Bueno, ¿qué idea tenía sobre el Athletic? Era un grandísimo club con una filosofía diferente al resto, que tenía una importancia muy grande en la sociedad y que para un entrenador como yo pues era muy difícil tener esa opción de entrenar al Athletic. Y entonces surgió esa posibilidad y pensamos, pues ahora o puede ser que no sea nunca. Y tomamos una decisión muy rápida. Quizás la más rápida que tomé como entrenador profesional. Sí, Sí. No sé si nos llevó 40... Bueno, porque nos requerían también una respuesta rápida. Entonces, pues bueno, tenías que decir esto y ahora o posiblemente nunca más. Y bueno, pues estamos muy satisfechos y muy contentos por haber dicho sí. Y luego pues qué ves aquí, pues que la grandeza es aún mayor, lo que significa. Creo que aquí con respecto a otros lugares, o por ejemplo yo que soy de Gijón, del Sporting, que allí me crié como futbolista y como entrenador, pues allí, sea en Asturias en general, seas del Sporting o seas del Oviedo, luego siempre hay un segundo equipo, siempre es del Madrid o del Barça. Normalmente, ¿no? Más algunos aquí no. Aquí son todos del Athletic. Y ese es ese sentimiento, ese arraigo, lo que dices, joder, cuando estás aquí, Dios, y ves, yo no sé, pues tuve situaciones de ver al abuelo, al hijo y al nieto, y con el traje del Athletic, el nieto o nieta, y eran así. Entonces dices, son familias completas del Athletic.
Y bueno, pues es algo que no suele ocurrir, ¿no?, en otros lugares. Hay un mensaje que estás trasladando un poco en las últimas ruedas de prensa que te hemos podido seguir. Es un poco la paciencia, el proceso de formar a un jugador. Eso sí que estás tratando de aunar un poco en la afición, que tenga paciencia, los medios de comunicación, o sea, un mensaje de tranquilidad, de proceso de formación, ¿no? Pero es que yo creo que el fútbol ahora, bueno, está un poco sobredimensionado todo, ¿no? Y hay, la información muchas veces no se basa en el análisis, se basa en el impacto que puede suponer una noticia. Y a la vez, también con los jugadores jóvenes yo creo que hay que ayudarlos, porque para ellos tampoco es fácil. En esta sociedad donde las redes sociales tienen una influencia tan grande, donde los entornos de los jugadores jóvenes normalmente son bastante complicados, donde en muchas ocasiones o en muchos casos también hay un sobreproteccionismo, pues creo que la mesura, la paciencia, pues es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de dar pasos con estos jugadores jóvenes. ¿Por qué? Pues nosotros tuvimos posibilidades de entrenar a muchos futbolistas con grandísimo talento, pero que luego pisaban el primer equipo, no un entorno favorable a nivel de exigencia, de trabajo, de prudencia, de rigor, y esos futbolistas ver que aparecen con muchísima fuerza, pero en vez de asentarse y progresar, se van difuminando. Y entonces, pues creo que el Athletic, que es este club con esta filosofía diferente y donde tiene que buscar soluciones, un porcentaje muy importante en la cantera, pues el conservar, el proteger a la vez que exigir, pues creo que es muy importante para dar pasos firmes y asentarse, ¿no? El fútbol profesional hoy en día es difícil llegar, no es fácil, pero creo que es bastante más difícil mantenerse. Y entonces, pues bueno, los que somos también o tenemos una influencia diaria en ese proceso, creo que tenemos que ser lo suficientemente prudentes y analíticos para intentar dar buenos consejos a todos y cada uno de estos jugadores. Muy bien, pues si os parece, vamos a empezar con el ruedo de... Ahí se oye, dale. ¿Alguna pregunta? Venga, ahora. Hola, Marcelino, buenas tardes. Yo quería preguntarte cómo trabajas la preparación, digamos, mental, prepartido y sobre todo postpartido, cuando ha habido pues un palo, como ha podido ser, por ejemplo, el Athletic contra Real en la final de Copa. Y luego, ¿qué opinas de la figura del psicólogo en el grupo de trabajo? No tengo una respuesta uniforme. Muchas veces son sensaciones, interpretaciones. Las interpretaciones en algunos casos pueden ser erróneas. A medida que vas conociendo al futbolista y a la persona y ves sus reacciones en unos y otros momentos, pues eso te va dando una idea de cómo responde cada futbolista a esa situación concreta, ¿no? Y entonces, pues bueno, vas dando respuestas. Yo creo que antes del partido nuestra única idea es ganar, independientemente a quién nos enfrentemos. Y es generar aquel estado de ánimo y ambiente positivo para que el futbolista salga al campo convencido de que puede ganar. Después, pues depende de lo que hayamos visto. Pero sí que soy sincero en lo que veo y expreso lo que siento. Entonces, si creo que no rendimos al nivel, pues yo no soy de decir, qué bien, chavales, no pasa nada, ya ganaremos el partido siguiente. Creo que tenemos que
que ver, analizar el por qué hicimos eso. A la vez, también creo, enlazando con tu pregunta, que cuanto mejor sepa un futbolista sus funciones en el campo, más confiado y seguro sale a realizarlas y mayores posibilidades de rendimiento alto tiene. Es decir, que en el fútbol creo que no podemos, desde mi punto de vista, diferenciar, es que estado de ánimo, nivel futbolístico, no, es un todo. Y tenemos que unirlo todo para lograr el máximo rendimiento de cada uno de los futbolistas en el máximo de partidos posibles. No podemos diferenciar. Yo, particularmente, es una opinión, creo relativamente en los entrenadores que son gestores. Gestionar un entrenador, la palabra lo dice, es entrenador. Y tiene que gestionar estados de ánimo y tiene que gestionar situaciones futbolísticas y convencer al futbolista. Por otra parte, ¿qué cree un psicólogo? En el fútbol actual, un bien necesario. Un bien necesario. Bien. Más por aquí, Bobe. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Bobe y quería preguntar una cosa que nos contaste tú, que estabas muy inseguro al principio cuando empezaste a entrenar. Y quería preguntarte cómo ves a la hora de la preparación de los entrenadores, empezando del fútbol base hasta la primera división. Me refiero a la titulación y a la experiencia que va a coger cada uno en estas etapas. ¿Es prioritario o solo con la experiencia de jugador ya te vale? Muchísimas gracias. Hombre, yo creo que en cierta medida te respondo a esta pregunta. Fui futbolista, pensaba que ponerme al otro lado era todo fácil y se me vino el mundo encima. Yo creo en el entrenador que se prepara y que va dando pasitos, igual que el futbolista, poco a poco. Pero, ¿por qué creo en ello? Porque es la experiencia que a mí me sirvió para ir progresando. No tuve prisa. Creo que solamente di un paso inadecuado, el primero, pero me di cuenta a tiempo y a partir de ahí me fui formando. Y creo que un entrenador se está formando permanentemente. Nunca podemos creer que sabemos todo, porque este fútbol es tan dinámico, dependemos, como también comenté, de los futbolistas, que aunque haya situaciones de juego que en su contexto general, independientemente del sistema, podríamos decir que dices, mira, la mayoría de los goles ocurren de esta forma, la mayoría de las situaciones que debemos de evitar ocurren de esta forma, el balón entra en esta zona previamente a ser gol en jugadas combinativas, vale, pero esto te tienes que ir formando. Para mí lo más importante es ver fútbol, no analizar fútbol. Si analizas fútbol estás constantemente aprendiendo, porque no te cierras y siempre ves cosas nuevas. Nosotros utilizamos siempre imágenes panorámicas. Bueno, tenemos afortunadamente acceso para lograrlo. Yo recuerdo que nosotros fuimos uno de los primeros cuerpos técnicos donde siempre un miembro pues iba a grabar panorámico. Y te estoy hablando de hace 15, 20 años. Siempre grabábamos panorámico. Alguno, pues en algún equipo me grababa así, tenía que estar así viendo, pero percibía en situaciones de juego que viéndolas en televisión no podía llegar y que esa información era la que creíamos que nos iba a dar de forma satisfactoria para luego contrarrestar a ese rival. Entonces creo en el entrenador que dedica muchas horas, que tiene pasión, que se forma constantemente y que transmite por sus conocimientos. Y no es fácil, pero yo creo que si quieres empezar, progresar y llegar, pues es la forma de hacerlo. Salvo que hayas sido, que no sé si aquí, un futbolista extraordinario de muchísima élite y entonces pues te digan, pum, entrenas. Yo creo que la humildad es algo que nunca debemos de perder. Nunca. Luego la pasión, creo que tampoco. El día que perdamos
esas dos que considero virtudes, nos va a costar. Y luego otra que también comentamos aquí. El fútbol es de los futbolistas. El excesivo protagonismo por nuestra parte, ya sea en el ámbito del entrenamiento o en el ámbito público, creo que tampoco es aconsejable. Le dejamos otra a Marcelino. Marcelino, perdón. Sí. Bueno, vamos. Yo no me modero, yo contesto. La última, Marcelino. No, porque a Kevin ya le conoces y realmente, pues eso, estáis prácticamente todas las semanas. Entonces, no, me suele preguntar como mínimo dos, así que no pasa nada. Soy el pesado de Durango, sí, Marce, sí. Bueno, te quería preguntar también, cuando uno llega a la élite, ¿no?, al fútbol profesional como entrenador, cuando abre la puerta del vestuario, supongo que la primera vez, ¿qué es lo que más te impone? Ya cuando estás en la élite, digo, de cara a los jugadores, ¿no?, que cale tu mensaje, saber gestionar igual, pues eso, en primera división puede haber otro tipo de egos, si me permites, o sea, no sé, ¿qué es lo que más miedo puede tener un míster cuando entra a un vestuario de primera división? Yo creo que precisamente esa última palabra que dijiste es lo que no puedes tener miedo. No puedes entrar ahí acojonado. No puedes transmitir inseguridad. ¿Qué esperas? Pues, ¿qué pides? Profesionalidad y sinceridad. Yo creo que con todo lo demás es trabajo. Y trabajar mucho. Y luego, pues, a partir de aquí, tampoco es el día a día. El día a día nos coloca en una situación donde el futbolista va creyendo en nosotros o nos coloca en una situación de incertidumbre. Y lo que tenemos que nosotros intentar lograr, es que el futbolista no dude de nosotros. En el momento que duda de nosotros, estamos dando pasitos ahí al precipicio. Y bueno, tenemos que entenderlo como tal. Los años, las repetidas experiencias, te van diciendo que es algo natural. Y precisamente no puedes nunca estar pensando en lo peor, ¿no? Yo creo que siempre hay que ser optimista y positivo. Siempre desde el respeto, pero siempre optimista. Siempre desde el trabajo, pero siempre ambicioso. Y eso es lo que tienen que percibir los jugadores. Y luego, como también comenté, creo que es muy importante no entrar en contradicciones. No puedes contradecirte, porque entonces vas generando inseguridad. Cuando más claras tengamos las ideas, menos dudaremos, ¿no?